vamos al tiro con nuestro próximo invitado, ¿les parece? Porque yo creo que puede aportar a nuestra conversación. Me refiero a Alberto Mayol, sociólogo, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, USACH, y ya está con nosotros para conversar de diversos temas. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. No te escuchamos. Es que no ha hablado todavía. No te escuchamos, Alberto. No, Ahí está. Sí, se ha hablado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Te escuchamos perfecto. Hola, Buenos días, bienvenido al matinal de los que Buenos sobran. días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Gusto de verlo. Gusto tenerte, Alberto. Bueno, está difícil verse así. Está difícil verse, solamente Bueno, de estas sí, maneras nos miramos. Hoy estábamos conversando sobre lo que estaba pasando con Isquiasiches y las amenazas, Sí, y lo sobre estaba escuchando. mantener las formas también, ¿no? ¿Qué te parece a ti lo que está pasando? Yo tengo la impresión de que también tiene que ver con los desequilibrios de poder en los que vivimos y la intolerancia. En Chile hay una cierta intolerancia que ciertos grupos que no detentan mucho poder lo puedan detentar. Entonces, una falta de costumbre que se transforma en... históricamente esto ha sido así, pero antes tenían un poco más de estilo los que tenían más poder y lo hacían con más elegancia. Ahora han perdido la elegancia, lo que también es una señal de que han perdido también poder, porque la elegancia se reafirma con el poder cuando dice, bueno, ¿qué importa? Que diga lo que quiera, da lo mismo. Pero les importa, y tiene que ver con el hecho de que en el fondo, en la vereda contraria a ciertas visiones de mundo que dominan en este gobierno, hay poco o nada. Y por tanto lo poco que hay recibe los golpes porque no vienen de los partidos políticos, no vienen del sistema político, por tanto no hay esos mecanismos de modulación y regulación que son típicos, sino que vienen del mundo más bien social y por tanto están expuestos a una bravata muy fuerte, o vienen del mundo comunicacional, donde también se exponen evidentemente las personas de manera significativa en procesos como eso. Entonces me da la impresión de que detrás de eso está esta sensación de que ciertas conductas de personas que quieren plantear un tema, que quieren dar una visión de mundo, como que les tocaran le tocaron el fondo, ¿no? Como Claro. que le están participando de un lugar donde hay una especie de propiedad privada sobre aquello, que hoy día queda refrendada por el hecho de que no hay oposición. Entonces, como no hay oposición política, la gente del gobierno dice, bueno, pero si no hay oposición, lo demás es irrelevante, no debería estar presente. Oye, Alberto. tiene mucho sentido lo que dice, por lo menos para mí tiene mucho sentido lo que plantea Alberto. Yo creo que porque uno trata de explicárselo y es claro, tú no tienes derecho a hablar. Es como la mala costumbre que yo lo asocio un poco a la dictadura. Disculpen que me vaya tan atrás, pero en la dictadura te pasaba esto, ¿ya? Y te tiraban animales muertos en el jardín, si es que tú opinabas, pero era una dictadura. Entonces, no quiero justificar la dictadura, pero las dictaduras son así. O sea, el tipo que se pronuncia, lo hago desaparecer, el tipo que se pronuncia lo mato, el tipo que se pronuncia lo exilio, el tipo que se pronuncia ¿me entendí? Ya. Pero cuando estamos en democracia, la gracia, encuentro yo, es que todos nos pronunciemos, pero como tú bien dices, y es verdad que los que están en el Senado, por ejemplo, emiten una opinión así, es poco probable que les lleguen, porque se entiende que ellos tienen ese rol. Pero cuando alguien como nosotros, que somos unos pelagatos, opinamos muy fuerte, pues dice, ¿qué te metes tú si no te corresponde? Y tú tú te estás metiendo en algo y me hace mucho sentido. A tu lugar. Claro, Ándate a una tu cosa lugar. así. Mauricio, Sí, eso Oye, pasa. hay varias cosas que... No, adelante. Perdón, Alberto, dale nomás. No, que te quería preguntar algo, pero dale nomás si quieres cerrar la idea. No, pero dale, si voy juntando todo, no hay problema. Bueno, oye Alberto, bueno, a mí me parece notable que Alberto esté hablando con nosotros. Yo me leí su último libro, Big Bang, y me ayudó como a entender mucho mejor el contexto. Hay varias cosas que ya me dan ganas de preguntarte, esto de que no hay oposición. Algunos dicen que la nueva oposición son los alcaldes transversales, y es probable que esa teoría tenga algún sentido, ¿no? Pero yo te quiero preguntar por algo que al menos a mí me iba dando vuelta en la cabeza hace rato. Hay una idea instalada, o que quieren instalar, de que toda la urgencia social sea detenido, entre una suerte de pausa, entre en un paréntesis, dada la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Es una idea como que tiene harto oportunismo, porque en el fondo te intenta hacer creer que hay una, comillas, nueva normalidad,
donde las urgencias son otras, el tema social ya quedó, comillas, resuelto para muchos, para la autoridad, para los que llevan la voz cantante, con la mini agenda social, y ahora lo que viene es tratar de reconstruir el país, porque esto que estamos viviendo es, una vez más, en la lógica como de terremoto, tsunami, hay que volver a ser solidario y levantar Chile, ¿no? Sin embargo, hay otros que creemos que la urgencia social entró en este periodo de alerta sanitaria en un proceso como reflexivo, ¿no? La gente tiene un nivel de conciencia distinto, no está en la calle, pero está en sus casas viendo, monitoreando y evaluando también cómo están reaccionando los distintos actores en este momento de crisis para probablemente después pasar la cuenta de todo lo que nos ha hecho mal. Estoy pensando, por ejemplo, Alberto, en la ISAPRES, que intentaron en pleno estado de catástrofe subir todos los planes. Yo creo que se vieron obligados a regular, pero también la gente ya no lo deja pasar y lo tiene muy claro. El millonario que se va a Cachagua en el helicóptero, pasándose por encima a quien sea. Digo, hay un montón de cosas que la gente, a partir de lo que vivimos en octubre, le permite ver lo que pasa hoy en esta crisis de manera distinta. Y es quizás por eso que tenemos una ventaja respecto a otros países, que esta pandemia no haya pillado con las antenas más arriba, digamos, ¿no? ¿Tú lo ves igual? Sí, definitivamente. Fíjate que, claro, lo que pasa es que aquí las sociedades son una cosa muy compleja, entonces uno como actor social y que está entusiasmado con ciertas dinámicas, cree que efectivamente esto es como ir al cine, donde si tú no vas al cine no ves la película. Y las sociedades no son así, ¿no? Tú muchas veces no viste nunca la película y estás en ella. Entonces la verdad es que tiene ciertas complejidades. Por lo tanto, hay mucha gente, por ejemplo, que yo veo y percibo que está como viuda del estallido. Y es absurdo porque el estallido no se ha muerto, porque el estallido lo que generó es algo más profundo que la cantidad de gente concentrada. Lo que generó son nuevos sentidos comunes, una dimensión cultural. Si finalmente lo que está en disputa siempre, en toda la historia de la humanidad, es la dimensión cultural. Esa es la más importante. La política es la que es un acelerador de partículas para intervenir en lo cultural. La economía no puede existir si la dimensión cultural no le favorece, no le da las condiciones para que se pueda desplegar de una determinada manera u otra. La cultura es lo más importante. Y la cultura significa lo que nosotros pensamos, sentimos, lo que vivimos, nuestra experiencia cotidiana, significa el sentido común, significa los dichos que sí decimos y no los que no decimos. Eso es lo más importante. Y el estallido social, de alguna manera, al contrario, fíjate. Es verdad que el estallido social salva al Palacio de Gobierno, digámoslo así. O sea, no se cae Piñera. Que Piñera, efectivamente, todo indicaba que ya le estaban firmando el papel todo el sistema político diciendo, ¿sabes qué? Ya no sirve para nada, no detiene todo lo que entra son goles, entonces no sirve. Entonces, como administrador, digamos, de la estructura de poder de cualquier élite, un presidente, de pronto las élites le dan la espalda porque dicen, ¿saben qué? No nos administra el poder. Toma. No sirve. Claro. Entonces, estaban disponibles ya a empezar a estudiar sacarlo. Y eso es bien evidente, digo, el mismo día que el coronavirus empieza a ser tema. El mismo día. Entonces... Mercurio. Claro, y exactamente, una semana después del 11 de septiembre, esto estaba ya, era cosa juzgada en el fondo. Por lo tanto, sí, Sebastián Piñera se salva. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? O sea, claro, evidentemente, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjate que en general todo lo que está pasando son más bien, entre comillas, elementos que le aportan, le entregan insumos a las demandas y a las peticiones del estallido y de la movilización social posterior al estallido. Por ejemplo, si el 2020 venía una crisis global, efectivamente, pero dado que había habido un estallido que había afectado la economía, esa crisis global en Chile iba a ser transformada por muchos medios y actores políticos con relevancia y con capacidad de construir agenda. Iban a decir, esto no es global, esto tiene que ver con el estallido. Destruyeron el país. Claro. Ahora tienen el coronavirus que a todos les sirve. O sea, es el culpable perfecto porque no es una persona. Entonces ya, es el culpable de la crisis del 2020, una crisis que ya estaba anunciada en los documentos de Naciones Unidas, ni siquiera es broma, o sea, una cosa que Naciones Unidas el año pasado, 2019, tiene un reporte donde indica, viene una crisis importante y muestra todos los datos que la fundamentan. Entonces, eso está claro.
En segundo lugar, esto viene a decir cosas como lo que está pasando en muchos países donde los gobiernos de derecha están diciendo esto nos viene a recordar la importancia de la salud pública, la importancia de tener un Estado fuerte, de tener capacidad de acción en términos de los derechos sociales, todo eso. ¿No? Muy importante. Entonces tenemos un segundo elemento, tenemos a Macron, ¿ya? Que todo lo que ha dicho, no algo de lo que ha dicho, todo lo que ha dicho, él es propietario de banco, un tipo de una fortuna que podría competirle a la fortuna de lo que sabemos de la fortuna de Sebastián Piñera, qué sé yo. Bueno, pero él va y dice, mire, nosotros no vamos a ayudar a ninguna empresa que esté en paraísos fiscales. Si no están pagando los impuestos acá, no vamos a ayudarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con un sentido común que se va instalando, que es completamente distinto. Yo creo que efectivamente el escenario actual es un escenario donde no hay que sentir que el estallido social murió. Simplemente tomó una forma mucho más silenciosa, pero con una capacidad y una eficacia que sigue siendo la misma, o incluso más, porque la eficacia real se produce, entre comillas, en tiempos de paz. Tu eficacia en tiempos de turbulencia es muy relativa. En cambio, cuando ya construyes un orden en que tu eficacia es simplemente mirar feo y decir, ¿sabes qué? Eso no, y se acaba, eso es mucho más potente. Interesante la reflexión, porque el domingo habría sido el plebiscito, ¿no? Estamos a 26 de abril, era el día que originalmente se iba a celebrar. En ese otro Chile. En ese otro Chile. Oye, se iba a celebrar. En esa otra realidad. Yo encuentro que es... perdón, tú daste una invitación de una vecina a rayar apruebo el fin de semana. Así que voy a ir a hacer... con mascarilla. Quiero agregar algo, Alberto, porque en el fondo esto, lo que tú estabas diciendo, se suma a algo que Mauricio nos había dicho hace varios días. Mauricio dijo, y a mí me hizo mucho sentido, porque yo también era una especie de viudo del estallido, como tú dijiste, y Mauricio dijo no. Mauricio lo dijo hace varios días. Dijo, aquí estamos en un momento en que estamos amojonando, así como pensando, estabilizando lo que pasó, dándole sentido a lo que pasó, en más calma lo que tú vienes. Se une mucho, porque en el fondo tú dices, ya, ahora podemos reflexionarlo, ahora podemos, sin estar en la vorágine de la calle todos los días, estamos acomodándolo, estamos viendo cómo vamos a ir para el futuro, y eso también se amarra, creo yo, y que tiene mucho sentido con lo que tú dijiste. Ahora no es necesario salir a la calle para que algunas cosas el gobierno tenga que recularlas. O sea, el gobierno propuso 3 cosas el domingo, el presidente, 3 cosas. 1, niñitos al colegio. Esta weá está olvidada, pues, o sea, mira, están haciendo unas cosas ridículas de mandarte una weá que va a ser cada 2 metros, pero no va a ser en mayo, pero entonces vamos a hacer unos... Ayer me daba pena, y lo digo con toda responsabilidad, me daba pena a la ministra secretaria general de gobierno, me daba pena tratando de explicar en una forma cómo iba a hacer que los niños fueran al colegio. Y Iván del TVN le preguntaba cosas medio sorprendido también, cómo lo iba a hacer, y una cosa, pero así como ya de media burda, de tratando de explicarlo la ministra, cómo iba a ser esta vuelta de que algunos iban a estar en la casa, otros no, y 2 metros, ya, esa cuestión se cayó como lo estaban planteando. Vamos ahora a lo de Daniel, los funcionarios públicos. Doble, pero muy breve, pero para que sigáis en lo tuyo, pero y la falsa identificación, ¿no? ¿Cómo? Que los niños no corren mayor riesgo en términos vitales. Bueno, no. Bueno, también esa estupidez. Vale la pena que sigas comentando. No, claro. No, es que lo que pasa es que ayer, yo te lo digo esto, lo de los escolares, porque mi señora es profesora. Claro. Mi señora que estaba cagada de la risa. Y se moría de la risa como diciendo la explicación que daba esta señora. Esta señora me preguntó, ¿tiene hijos ella o no? No, que eso yo ¿te acordás que te lo pregunté el otro día yo también? O sea, esta gente tiene hijos, yo no entiendo su... Pero ¿cómo van a ir al colegio y no iban a andar con esta, toda entonces no van a jugar fútbol en el recreo? Mira, claro. Es una cosa absurda, pero ya... No se van a abrazar. Se solo, y con lo mismo que dice Alberto, con la sola mirada de la gente dicen, no digáis huevadas, por favor. Vámonos a los funcionarios públicos. Lo mismo, ya la NEF dijo, tú estás loco, o sea, de partida estamos todos trabajando, así que no digas que no. Segundo, lo presencial en la medida, están haciéndolo la mayoría que tienen que estar en la calle está, porque lo presencial está, los que tienen que estar y los demás estamos acá. Usted propuso la ley de trabajo desde la casa, ¿cierto? Claro. Y ahora la quiere barrer para que los funcionarios vayan. Usted siempre ha dicho que el Estado lo más chico posible y ahora nos está pidiendo a todos que vayan. O sea, también se cayó solo. Y tercero, abrir los moles. Oye, se abrió uno
y tuvieron que cerrar. El de Quilpué. Y ahora algunos están proponiendo que se va a abrir otro, se va proponiendo que se... O sea, las 3 medidas que anunció el presidente el domingo se le cayeron. Con solo mirar... Hasta Polman le quitó piso. Entonces lo que dice Alberto tiene mucha razón. O sea, en el fondo... Ya no hay que salir a la calle a reclamar. Es cosa de usar el sentido común, postear un par de cosas, decirle no andes hablando de estupideces para que se le caigan las cosas. Es que, perdón, yo puedo sumar algo a la pregunta de Alberto. Alberto, tú dijiste en algún momento, justo retomando lo que está diciendo Daniel, de que se han declarado nuevos sentidos comunes en la sociedad chilena a partir del estallido, que son sentidos comunes que están muy vigentes hoy, en plena alerta sanitaria. ¿Cuáles son esos sentidos comunes, Alberto? Mira, lo interesante de esos sentidos comunes es que hace muchos años existían, pero la incapacidad de tener poder de la ciudadanía genera el siguiente efecto. Vamos a reflejarlo de la siguiente manera. Yo te digo, mira, yo creo que efectivamente me admira a los países que tienen los colegios públicos buenos y que no hay necesidad de andar buscando un colegio. Y te lo dice la gente, incluso la gente de derecha, qué sé yo. Luego te dicen, oye, mira, me parece fantástico que, fíjate que me tocó en tal parte ir a no sé qué y vivir la experiencia de estar en el hospital, y era un hospital que, bueno, tenía ciertas deficiencias, pero estaba bastante bien, y qué sé yo, la calidad, los buenos doctores, en fin. Y fíjate que en realidad nosotros deberíamos tener tales mecanismos de transporte, tales tipos de subsidios, tales tipos de pensiones, las AFP no pueden ser, qué sé yo. Y cuando llegábamos al momento donde decíamos, oye, entonces, dicho esto, entonces ya pasaba cualquier cosa. Tú decías, pero que el mejor ejemplo es un ejemplo que nace en la derecha y termina en la derecha. Que esa tontería que pasó insólita de los estacionamientos de los malls. O sea, a Longueira se le ocurre una cosa que es inteligente desde el punto de vista de la derecha, de que el templo del neoliberalismo, de la sociedad de consumo, el mall, no puede cobrarle a la gente al entrar, porque los templos no se les cobra a la gente cuando entra. Total, van a comprar adentro. Entonces, y va y plantea una ley y terminamos pagando más. O sea, entonces, eso es formidable, porque eso revela entonces que la incapacidad, la ausencia de poder. El estallido, ¿qué es lo que hace? A todo ese sentido común te entrega un entonces diferente. ¿Ya? O sea, el entonces significa sí, eso efectivamente hay que hacerlo, o eso efectivamente no hay que hacerlo, no se va a hacer. ¿Ya? Entonces, lo que cambia no es realmente el sentido común. Lo que ocurre es que ese sentido común tiene capacidad de eficacia. Y eso queda instalado de una manera determinada. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque aquí estamos viviendo la parte más interesante en términos del triunfo, de alguna manera, de ciertas ideas. Hay una parte que es compleja, que tiene que ver con la situación de crisis que vamos a arreciar en términos económicos. Voy a explicarlo así y es muy simple. Las crisis políticas perjudican a las élites, las crisis económicas perjudican al pueblo. ¿Ya? Claro. Y digámoslo al revés también. Las crisis políticas le convienen al pueblo, esa es la verdad, y las crisis económicas le hacen muy bien a las élites. A propósito de los niños que efectivamente tienen que ganar su vida de alguna manera. Entonces, mira, oye, hola. Alberto, ¿te puedo preguntar algo sobre, a ver si alcanzás a tener ahí, que no te distraiga la familia, pero ¿qué pasa entonces con estos sentidos comunes instalados, con esta suerte de lucidez o de mínimo exigible, ya como en el corazón del chileno medio, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo se articula eso en el debate real con una oposición que no existe? Bueno, eso es muy complejo porque la política, contrario a la política está en una época donde está muy denostada, pero en el fondo la política tiene una gracia, y es que tiene la capacidad de hacer eficacia y de producir aceleración de procesos. ¿Ya? Y si tú no tienes capacidad política, en el fondo esos procesos se pueden ver afectados, porque la gente se aburre de esperar que lo logres, que es lo que le pasa normalmente a la izquierda, que en el fondo le dicen, oye, ya, me gustan tu idea, pero resulta que nunca ocurren. Entonces, ¿cómo? En cambio, tú le dices a la derecha, ¿cuál es tu proyecto? Y tu proyecto abres la puerta, no abres la puerta, está dentro de tu casa. Justo te iba a preguntar eso, en el fondo, ¿cuál es tu visión de acuerdo a lo que estás diciendo, de la oposición chilena? Que en estos momentos, claro, es la izquierda.
Bueno, es que, mira, es tan sorprendente. O sea, yo creo que no hay muchos antecedentes en la historia de Chile de una oposición tan inútil. O sea, déjeme hacer un momento ideológico a mi hijo. Fede. Silencio. Momento columnista BBC. Fede, lo amo. Mira esos... Fede, basta, sí. Esos crespos que Entonces, tiene. ¡Exquisito! Oye, se ¡Exquisito! pasó. Entonces, bueno, efectivamente la política es muy importante y por tanto si la oposición no tiene capacidad de acción política, Claro. estas ideas quedan flotando en el aire, pero no se transforman en un contrato social. Sí. ¿Y cómo se soluciona eso hoy? Eso, ¿qué Bueno, teníamos podemos una hacer? solución que era muy buena, que era el tema del plebiscito. El plebiscito de alguna manera acreditaba el contrato. Pero efectivamente, anda a comer, Fede. Anda, te llama tu hermano. Mira, tengo chichi. Sí, lo están ahí comprando. Están comprando, pero no aceptó la oferta. Vaya, mi amor. No le gustó. Así es la ley del mercado. No le gustó su oferta. Perdón, no te escuché. No le gustó la oferta, te digo. No le gustó la oferta. Está pidiendo. Pero ahora hay una oportunidad porque está pidiendo jugo. Entonces anda a pedir jugo. Muy bien. Pídele a tu hermano. Tu hermano que te haga el jugo. Oye, pero ¿sabes qué? La tesis del plebiscito como instancia, como a una hora de una oposición en crisis era buena, pero ahora con un plebiscito postergado, Pero yo creo que sí, que permanece, ¿no? de la Cámara, uno se pregunta, de verdad, ¿cómo se articula, insisto, y ahí creo que la pregunta sigue siendo válida, vigente, ¿cómo se articula, cómo la gente puede encontrar a unos interlocutores más o menos válidos para desplegar esta inquietud, este nuevo sentido común, esta nueva conciencia en el debate político real, digamos, ¿no? Sí. Mira, lo que pasa es que la política tiene esa parte del realismo que es muy importante y que de alguna manera también ocurre mucho de que en los sectores que quieren más transformaciones a veces incluso se olvida ese criterio del realismo, que siempre hay que tenerlo sobre la mesa. Hay partidos que tú vas a perder, pero no los pierdas 4-0. Hay partidos que tú los estás empatando y que puedes ganarlo, trata de ganarlo. Claro. Hay partidos que vas ganando 1-0. El viejo dicho, la derecha no sabe perder y la izquierda no sabe ganar. Exactamente. Entonces, frente a eso, hay un mérito en el que no sabe perder, porque si bien hace el ridículo, a la larga jode tanto que incluso el que ganó dice, bueno, ya, ¿sabes qué? Mira, negociemos con él un poco, ya, para que no joda. Claro. ¿No? Entonces, y cuando tú no sabes ganar, entonces eso es terrible. Aquí la izquierda, la centroizquierda, tenía una oportunidad enorme de instalar una agenda profunda. O sea, yo quiero destacar una cosa. Nosotros decimos, sí, la dictadura instaló todo un modelo porque estábamos en dictadura, eso es completamente cierto. Pero hay una cosa que hizo además, porque podría haber instalado el modelo sin confiar mucho en la estructuración de ese modelo en términos políticos, normativos, jurídicos. Hizo constituciones, hizo leyes orgánicas constitucionales, hizo toda clase de cosas para que eso quedara amarrado. Sí. Entonces la gran pregunta es por qué en momentos como este no se va logrando amarrar esos elementos. ¿Por qué se va avanzando en un camino que no permite llegar a que la oposición plantee esto de una manera seria, relevante? Yo no estoy diciendo nada, o sea, ¿por qué no, por ejemplo, la democracia cristiana, que gobierna en Alemania, Ajá. y que está haciendo cosas que aquí serían de izquierda, ¿ya? En Alemania? ¿Por qué no pide que ese parte de ese proyecto se lo puedan plasmar en términos de políticas públicas y ofrece un camino de solución en ese contexto desde el centro político, con ideas que vienen de una relación que ellos tienen muy fértil con el mundo intelectual, académico y social alemán? Bueno, esas cosas uno dice, bueno, pero están ahí sobre la mesa, o sea, no son cosas que les cuestan más de 2 llamadas telefónicas y que requieren un tiempo discreto. Eso es lo que uno echa de menos frente al trabajo que la derecha hoy día es una derecha rentista, no una derecha que está construyendo derecha, están viviendo de Jaime Guzmán, están viviendo del pasado, ¿ya? Pero el problema es que al frente no tienen nadie que esté poniendo algo sobre la mesa, algo real. Alberto, y en ese sentido, ¿el Frente Amplio eran los primeros de los nuevos o eran los últimos de los viejos? Oiga. Mira,
Yo lo dije en un libro antes todavía incluso de comprometerme fuertemente en el proyecto del Frente Amplio, así que está escrito antes, está escrito con elegancia para no hacer tanto daño, pero era una especie de mensaje cifrado. En un libro que se llama, donde analizo la crisis de las élites, el 2016, se llama, para reflejar la naturaleza de la crisis de las élites que yo veía, se llama Autopsia, de qué se murió la élite. Que es lo que vivimos finalmente durante el año pasado. Mira, excelente. Exactamente. Bueno, queremos comunicarle a usted la promoción de este libro que estamos teniendo. Pero Alberto, échale ahí. Pero mira, en este libro hay un capítulo que se llama Impugnadores en la medida de lo posible. ¿Ya? Que es la reflexión en torno a todos aquellos grupos que están impugnando el orden social, y cuando les dicen, ya, ok, este es el momento en que tienes que dar el sorpaso, si lo queremos decir en términos automovilísticos, o el zarpazo, si lo queremos decir en términos selváticos, van y dicen, no, pero acomodemos la cuestión porque finalmente estoy dispuesto a canjear esto por mi entrada al sector de élite adecuadamente, controladamente, institucionalmente. Lo último los viejos. Que es la razón por la cual finalmente el Frente Amplio se queda fuera del estallido social. Eso es muy interesante. El estallido social le entra por todas partes, no tiene capacidad de controlarlo. Entonces, en el fondo, tenemos un escenario donde el Frente Amplio no ha sido capaz de conducir su propia capacidad de impugnación, que es para lo que nace. Y entonces está permanentemente en el debate de si son efectivamente los primeros de los nuevos o los últimos de los viejos. Ese debate está todavía, es intersticial. Lo que sí está claro es que si son los primeros de los nuevos, van muy atrasados. O sea, si uno mira la experiencia española, la experiencia española después de un 2011 convulso, menos convulso que el chileno, ellos logran articular una novedad que después entra en una crisis de crecimiento, ¿ya? Pero una crisis de crecimiento después de haber crecido una enormidad, mucho más que lo que crece el Frente Amplio en Chile, y enfrentan entonces fragmentaciones, problemas, en fin. Pero hicieron la pega a tiempo. Lo que yo siempre he criticado, a mí me da la impresión de que tenemos el problema de que en el fondo, y esto le ha pasado a muchos. Yo me acuerdo haber conversado 1000 veces con Marco Enríquez, que siempre estaba esperando que de alguna manera la concertación le diera la venia para poder entonces continuar su camino. Claro. Su camino era tratar de salir para volver a entrar con posición dominante. Está bien, esas cosas pasan, pero eso no es un impugnador. Un impugnador es una persona que llega hasta el final del camino, ¿ya? Los grandes líderes de la historia, ¿ya? Jesús y Mahoma, con finales muy distintos, pero los dos van hasta el final. No van a decir, después de que pateas a los mercaderes del templo, no llegas a acuerdo. Claro. Sí, perdón, le voy a hacer una comparación que me la he tenido muchas veces en la cabeza y creo que tú eres capaz por lo menos de iluminarme un poco. Y tiene que ver con la democracia cristiana cuando se separó. Mira lo que estoy diciendo, pero es que creo que puede ser importante ver eso. La democracia cristiana cuando se separó de los conservadores, Eduardo Frei Montalva y todo ese grupo, se separaron, pelearon un rato y llegaron al gobierno el año 64. ¿Cierto? Lograron hacer ese cambio, lograron hacer y si tú me preguntas y me apuras, yo creo que fue uno de los mejores gobiernos de la historia de Chile el año 64 al 70. Después, bueno, vienen las típicas resillas internas, el MAPU, la izquierda cristiana y los grupos escindidos. Pero ellos la DC logra, al escindirse del Partido Conservador, tomar, porque incluso Frei fue ministro, renunció por un problema que hubo, pero al final se logra armar y logra uno de los mejores gobiernos de la historia, escindido también de otro partido, como un poco así la historia también de esto, pero logra armarse. No sé si fue la figura de él, no sé si fue la responsabilidad que tenían ellos, comparado, y yo siempre lo trato de comparar con el Frente Amplio. A mí, si tú me apuras un poco, y te voy a decir que yo creo que estos 4 partidos que quedaron ahora en el Frente Amplio le hacen mucho mejor que la cocina de gatos que tenían ahí, la bolsa de gatos que tenían antes. Por lo tanto, estos 4 que quedan se entienden, conversan, no pelean tanto, etcétera, etcétera. Entonces, esa comparación no sé si tiene algún sentido o está solamente en la locura de mi cabeza, que también puede ser. A ver, mira, yo creo que efectivamente estamos hablando de una época que fue una época bien de emancipación a nivel global, y donde incluso si uno mira la triada de gobierno, mire lo que voy a decir, si uno incluye a Jorge Alessandri, ¿ya?
con todo lo bastante derecha, qué sé yo, pone a Eduardo Frei, reforma de Macetero, Montalva, y pone a Salvador Allende, y tiene las tres grandes sectores de la política histórica chilena, pero los tres presidentes tuvieron la capacidad y el realismo, los tres, ojo con esto, ¿ya?, de entender que todo tenía una cierta modulación y que habían ideas que eran ideas de los nuevos tiempos que había que implantar. Por de pronto, recordemos que la reforma agraria parte con Alessandri. Sí. La reforma de Macetero. Parte con Alessandri, efectivamente. Entonces, claro, era muy chiquitita, pero bueno, ¿qué le ibas a pedir a la derecha en el fondo? Entonces, ese es un factor relevante. Y lo que me parece importante en ese sentido es comprender entonces que la política tiene una cierta capacidad, cuando tiene un mínimo de calidad, de poder modular y articular los procesos, ¿ya?, independiente de la posición política incluso de los actores. Pongo un ejemplo. Nosotros hoy día, ¿por qué el ministro Mañalich dijo que Chile tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo? Está muy equivocado en muchas cosas, pero cuando dijo eso está usando datos que son más o menos ciertos, más o menos. Para el PIB per cápita de Chile, los datos de salud pública de Chile son bastante buenos. Y la razón de ello es un acuerdo político entre la derecha, Cruzcoque, y la izquierda, Salvador Allende, en los años 40, donde establecen un conjunto de políticas públicas que transforman la infancia en Chile en una infancia segura. Claro. ¿Ya? Y que desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista del control del niño sano, desde el punto de vista de un conjunto de políticas públicas, que el surgimiento luego del sistema de vacuna, en fin. Y eso genera que Chile tenga, cuando tú tienes niños sanos, la esperanza de vida crece rápidamente. Y no solo eso, perdona que te interrumpa, también hay muy poca mortalidad de las mujeres a la hora de dar a luz, por ejemplo. Eso Chile tiene muy buenas cifras en eso, y también en acceso a métodos anticonceptivos, aunque parezca loco, es verdad. Chile tiene eso lo forjó en esa época, digamos. Y que tiene que ver con el poder que ha tenido históricamente el colegio médico, con el poder que tienen las matronas en Chile, ¿ya? O sea, en Chile el parto se atiende con un médico y una matrona. Y una matrona, siempre, que es la que te ayuda, claro. Sí. Entonces, hay una prolijidad, un cuidado. Todas esas razones son muy relevantes. Entonces, efectivamente, uno mira y hay proyectos en la historia de Chile que hechos en conjunto, digamos así, una especie de democracia de los acuerdos, que sí tuvo sentido social. La pregunta es ¿por qué? Nosotros tuvimos una transición en la cual esa democracia de los acuerdos tenía un sentido solamente político de las élites. Claro. Ese es el gran problema. Cuando las élites pierden de foco entonces la capacidad de articular lo social, ese es el gran problema y esa es la deuda en la que estamos parados en el fondo. Bueno, y volviendo a lo que tú decías, perdona, porque tú dejaste cuando llegó tu hijo precioso, dejaste en un interregno lo que se refería a que este nuevo sentido común y esta nueva armazón, no dijiste tú, pero yo lo digo yo, que se plasmaba en la Constitución, el nuevo proceso constitucional. ¿Tú dices que eso queda un poco más débil al patearlo a octubre? Sí, porque evidentemente los procesos políticos tienen una sensibilidad, son muy delicados en el fondo. Entonces, cuando pasa esta situación de que se posterga, de alguna manera la construcción de toda la energía vital que va asociada a ese proceso pierde un poco de magia. Ahora, obviamente, hay una alta probabilidad que eso vuelva a ocurrir igual, de que se vuelva esa épica, pero estamos en presencia de un fenómeno que por su urgencia modifica No es fácil que una sociedad entera esté convencida de que la Constitución efectivamente es algo tan importante. Se requiere mucho camino previo. Se requiere mucho porque evidentemente la Constitución es un papel. Entonces la mayor parte de la gente no se da cuenta naturalmente de que los papeles tienen tanta importancia en la historia. Y de que las cosas que están escritas pueden ser realmente de tanta relevancia. No obstante, lo vivimos todos los días. No obstante, todos los días la gente anda diciendo. Yo el otro día hice una pequeña conferencia sobre el Quijote de la Mancha y les puse todos los dichos que habían nacido en el Quijote de la Mancha que usamos hasta el día de hoy y que son parte de nuestro sentido común, ¿ya? Y ni hablar de la Biblia. O sea, entonces, bueno, los libros son muy importantes, pero la mayor parte de las veces no nos damos cuenta. Y en ese proceso, entonces,
Efectivamente, ayer fue el día y en ese proceso entonces tenemos que, las teleseries que vemos en nuestras casas son todas Shakespeare. O sea, claro. Si no tiene Shakespeare, no tiene nada. Exacto. entonces, así, claro. Entonces, bueno. Hasta nuestro gobierno es shakespeariano. Bueno, nuestro gobierno es súper shakespeariano. Sí, o sea, evidentemente. Sí, además la familia Piñera, o sea, ¿qué más shakespeariano que la familia Piñera? Oye, hoy día, a propósito, hoy día aparece en el desconcierto, a propósito de la familia Piñera, es que ya se tiene que ir Alberto. No, solo era para... es importante que no me deje al aire, el cambio constitucional va, yo me la jugué, Alberto, te cuento, hice más de 70, 80 charlas, porque esta cuestión cambiara, no me lo dejé en el aire, muy viejo. No, para mí es un hecho de que eso va a ocurrir y con intensidad. Lo que te estoy diciendo básicamente es que efectivamente la sociedad queda en una situación de pausa que es media difícil de asumir para la ciudadanía y por tanto requiere una serie de problemáticas. Pero evidentemente hoy día nosotros estamos en la urgencia. De hecho, acaba de sonar el timbre porque estamos repartiendo computadores en la facultad. Entonces vienen a buscar unos computadores que me conseguí con una donación. ¿Y eso es para los estudiantes que no tienen computadores? ¡Qué súper! Claro. Bueno. Como dicen en España, entonces, qué guay. Anda de los computadores. No, sí, yo por eso lo estaba... Porque eso tiene que ver con esta urgencia que estamos viviendo, pero que en el fondo se va a transformar luego, a partir del sentido común, en política y que se va a acreditar en este plebiscito. Mira, una cosa muy bonita que se enseña en sociología del lenguaje. Tú sabes cuando vas a una fiesta o una cena de que te tienes que ir cuando volviste al tema con el que partió la conversación. Mira, empiezan a darse cuenta. Buenísimo. Es así. Fíjense. Bueno, genial. Esta conversación de la transición comenzó con un plebiscito. Sí. Y termina con un plebiscito. A tal punto que la gente del apruebo le dice, ahora estamos por el sí, y la gente del rechazo dice, ahora estamos por el no. Entonces, estamos terminando el ciclo. Es un ciclo que se cierra. Sí, me gusta. Me gusta eso. Oye, no, solo me aprovecho de que dijeron lo de la familia Piñera para leer el titular de hoy en el desconcierto, que es Sociedad de la familia Piñera Morel acusa enriquecimiento ilícito del fisco y reclama devolución de impuestos por más de 431 millones. La familia Piñera. El mundo al revés. El mundo al revés. Mi querido Alberto Mayol, fue un agrado tenerte con nosotros. Muchas gracias. Sabemos que tienes que hacer ahora, así que te dejamos una gracia. ¿Estaría dispuesto a venir más o menos una vez cada la semana o cada 2 semanas, don Alberto? Mire, lo estoy tomando. Cada 2 semanas un poco más viable, sí. Estamos, al menos en este momento que estamos montando la operación a distancia, es bien complejo por el cargo, pero efectivamente encantadísimo. Me encanta la posibilidad, así que estaría feliz. Pues. Entonces felices de tenerte de nuevo. Es su casa. Alberto Mayol, sociólogo, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de USACH. Importante decirlo porque están haciendo muchas cosas muy importantes aquí en la Universidad de Santiago. Gracias, Alberto. Chao, chao.